Chiquillos, esta es la retroalimentación correspondiente a la guía de enzimas que les mandé. No lo había hecho antes porque tenía planeada una actividad de laboratorio. Sin embargo, la actividad la vamos a dejar para vuelta de vacaciones. Va a ser la primera actividad que probablemente tengamos. Y luego de eso entramos de lleno en la unidad de biodiversidad, ¿ya? Así que va a quedar eso pendiente. Por ahora únicamente me interesa que revisemos esto de la guía de proteínas y enzimas porque es bastante importante, porque es un tema que es transversal a todos los temas en biología. Por lo tanto, siempre es necesario tener claridad acerca de, de lo que son y cuál es su importancia a nivel biológico. En primer lugar, yo les coloqué varias imágenes allá en la guía que ustedes tenían que ir leyendo. Y lo fundamental es que aquí aparecía, y también por escrito en la guía, el funcionamiento general de lo que es una enzima. ¿Ya? Las enzimas son catalizadores. Los catalizadores desde el punto de vista químico se conocen por tener influencias sobre la velocidad de reacción a la cual ocurren las diferentes reacciones químicas. Entonces son catalizadores capaces de generalmente apurar o aumentar la velocidad de las reacciones químicas, mientras que un inhibidor, que también es un catalizador, se podría encargar de ralentizarla, pero regula la velocidad a la cual le ocurren, y eso es lo importante. Acá tenemos en este esquema la presencia de una enzima, que al igual que los catalizadores químicos, que no son de naturaleza biológica como las enzimas, no participan directamente de la reacción química. O sea, ellos interactúan con diferentes tipos de moléculas, las cuales reciben el nombre de sustratos, ¿ya? Eh, las enzimas interactúan con los sustratos, pero al final de la reacción quedan tal cual como estaban al inicio, ¿ya? No sufren modificación como si las sufren los sustratos. Los sustratos cambian, pero las enzimas, al igual que cualquier catalizador, sea biológico o no biológico, no sufren ningún tipo de modificación. Entonces en este esquema se ve, por ejemplo, la reacción de la lactasa con la lactosa. La lactosa es un disacárido que está formado por galactosa y glucosa, unidos por un enlace glucosídico. Y en este caso lo que hace la lactasa, que es la enzima que está aquí representada, es romper este enlace para poder obtener la glucosa y la galactosa por separado, que son esto que yo estoy apuntando aquí con el puntero. ¿Ya? Eh, lo primero que ocurre siempre es la unión de la enzima con su sustrato, lo cual se conoce con el nombre de complejo enzima-sustrato. Más tarde, esta unión permite de que la reacción sea catalizada. En este caso se requiere de una molécula de agua. Ese tipo de reacción se conoce como reacción de hidrólisis, ¿ya? O sea, ¿sí? Y en este caso, condensación, perdón. Y en este caso, la enzima es capaz de romper el enlace que existía entre estos dos monosacáridos, dejándolos libres, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de lo que hace una enzima. Eso que está apuntado en este caso es lo que se conoce como sitio activo, que es el lugar donde se une el sustrato con la enzima y donde ocurre la reacción química. Siempre va a recibir el nombre de sitio activo. Ahora, desde un punto de vista más físico-químico, tenemos este gráfico que muestra lo que es la energía de activación, que es un concepto más bien más químico, pero que de cierta forma grafica, al igual que cualquier tipo de situación, lo que yo tengo que invertir de energía para que la reacción ocurra. Esto es lo mismo que subir un cerro. Yo para poder, en este caso, permitir que la reacción ocurra y que ocurra de forma rápida, tengo que acumular una cierta cantidad de energía para que la reacción ocurra de forma espontánea y por sí sola. Si yo subo una piedra acá, me va a requerir de utilización de energía, pero estando arriba de la colina, yo únicamente requiero soltarla para que baje solita, ¿ya? Por eso que tengo este gráfico que muestra la energía de activación. La energía de activación, ¿cierto? Uno puede de cierta manera cumplirla o satisfacerla a partir del aumento de la temperatura, por ejemplo, o de diferentes tipos de variables físico-químicas. Si yo que aumento la temperatura, voy a acumular suficiente energía para que una reacción ocurra en un tiempo prudente, ¿ya? Pero muchas veces eso no es, muchas veces eso no es posible de que ocurra. No, a nivel celular es difícil de que aumente la temperatura, así que lo que se hace es agregar un catalizador. Y en este caso el catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación. Es como que yo
disminuyera el tamaño de la montaña. Por ende, ahora, aunque no tenga suficiente temperatura, la reacción química puede ocurrir de una forma, eh, como se dice, más que de una forma, ocurre en un tiempo adecuado, que eso es lo importante y esa es la razón por la cual las enzimas existen. Aquí tenemos dos modelos de enzimas. Uno es el modelo de llave cerradura, que básicamente indica que los sustratos son específicos para sus enzimas. Por cada enzima habría un sustrato. Y este es uno de los modelos, de los primeros modelos que se fijaron, porque la verdad es que ocurre en la mayoría de los casos que las enzimas tienen un único sustrato con el cual reaccionan. Lactasa, lactosa, obtengo galactosa y glucosa, por ejemplo, ¿ya? Pero no es la totalidad de la realidad, por eso es que estos dos modelos conviven, ¿ya? No es de que uno se acepte y el otro no, sino que en algunas circunstancias algunas enzimas son de modelo llave cerradura y en otros casos son de modelo de ajuste inducido o encaje inducido, dependiendo del idioma, que es el modelo Kosland. En este caso, la enzima y el sustrato no encajan directamente, sino que la enzima es capaz de adaptarse para poder utilizar el sustrato al cual se está enfrentando, lo cual quiere decir de que una enzima podría, de alguna manera, actuar sobre distintos sustratos, aunque sean diferentes, ¿ya? Esto se ve sobre todo en el caso de los virus. Los virus cuando infectan algún tipo de célula, lo hacen a través de receptores que están presentes en las membranas celulares y en ese caso esos receptores funcionan con este modelo, ¿ya? Se adaptan a un virus que no deberían permitir su entrada, pero el virus es tan parecido a ciertos productos que ingresan a la célula que es capaz de unirse e ingresar a la célula, que son cosas que van a ver después, ¿ya? Pero es simplemente para que tengan una... En este caso, la parte de la guía en la cual nosotros estábamos analizando cuáles son los factores que aumentan la velocidad de las reacciones que no sea de forma enzimática. En este caso, yo puedo aumentar la velocidad de una reacción aumentando la temperatura, pero eso va a depender siempre de la enzima con la cual yo esté trabajando. Por ejemplo, hay enzimas que son de organismos biológicos que viven en altas temperaturas, que tienen su óptimo, que tienen su valor máximo de eficacia a una alta temperatura. En cambio, yo tengo animales, o en realidad seres vivos de cualquier tipo, que viven a muy bajas temperaturas. Por ejemplo, los seres vivos que viven en el Ártico o en la Antártica, que su temperatura óptima, el máximo al cual trabajan, va a ser menor. Las temperaturas afectan la velocidad de reacción siempre, pero cuando está entre medio una enzima, no es un valor fijo, va a depender siempre de dónde yo haya obtenido esa enzima. Pasa lo mismo con el pH. Hay ciertas enzimas que trabajan bien a pHs ácidos, a pHs neutros y a pHs básicos. Ejemplo, las enzimas que son parte que están presentes en el estómago, que son las enzimas proteolíticas, tienen que trabajar a pH cercano al 0 o al 1, que son muy ácidos, porque hay mucho ácido clorhídrico en el estómago. Esas enzimas tienen su óptimo a un pH muy ácido, pero si yo la pongo a un pH neutro, esta enzima no va a tener mucha acción. De la misma manera, hay enzimas que trabajan a pH neutro y a pH básico, ¿ya? Eso va a depender siempre del lugar donde se encuentra esta enzima y la actividad que hace, ¿ya? Lo importante es de que siempre estos gráficos tienen forma de campana, porque siempre representan un máximo y representan ciertos valores en los cuales no tienen mucha actividad. Ejemplo, la temperatura, si yo aumento mucho la temperatura de una enzima, al ser una proteína igual que la carne y el huevo, si yo lo caliento mucho, se desnaturan, pierden sus características de funcionamiento y eso hace que dejen de funcionar para siempre. Es como que yo las destruyera, ¿ya? Por eso es que hablamos de un óptimo y de un punto en la cual se desnaturaliza. Por último, aparecían estas preguntas acerca del modelo de inhibición competitiva y inhibición enzimática alostérica, dibujar los modelos y algunas preguntas que voy a comentar. Estos son los dos modelos que ustedes tenían que buscar. El primero era el de el modelo de regulación enzimática por inhibición competitiva. En este caso yo tengo un sustrato que se une a la enzima, ¿ya? Pero este es el caso normal, por ejemplo, la enzima se une al sustrato, forman un complejo, ocurre la reacción. Hay inhibidores que son competitivos, que son sustancias químicas que se parecen de alguna forma al sustrato original y que compiten con él. O sea que la reacción química aquí no puede ocurrir porque tengo unido un inhibidor competitivo que ocupa el sitio activo e impide que se una el sustrato con la enzima. Compite con ella, le quita el lugar, por ende la reacción no puede ocurrir.
Aquí lo que hago yo es disminuir la actividad enzimática, baja, ¿ya? De esa forma yo la puedo regular. Y están los inhibidores no competitivos, también conocidos como inhibidores alostéricos, que no se unen en el sitio activo, sino que se unen en otra parte de la enzima, hacen que la enzima cambie de forma y de que sea incapaz de reconocer el sustrato. Como el sustrato no se puede unir, o sea, en realidad se puede unir al sitio activo, pero como la enzima está siendo alterada por este inhibidor alostérico no competitivo, la enzima no puede hacer la acción que estaba dispuesta a hacer. Así que también es inhibida la actividad enzimática y disminuye. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es necesario regular la actividad de la enzima? ¿Por qué es necesario que yo no las deje por sí solas y de que regule si la actividad es alta o es baja? Eso lo voy a explicar con este ejemplo de la insulina y del glucagón. Esta es la forma en la que se regula el azúcar en la sangre, ¿ya? Si yo no soy capaz de regular la cantidad de insulina, regular me refiero a aumentar su producción o disminuirla, ¿sí? Lo que podría ocasionar es de que el organismo no es capaz de reaccionar o responder frente a cambios en el entorno. Si una persona se come un pancito y no hay ningún tipo de regulación enzimática, es posible que esta enzima no se produzca en concentraciones adecuadas o que, por ejemplo, se esté produciendo en condiciones adecuadas, pero que está, por ejemplo, inhibida de forma competitiva o alostérica, no cumpla su función, la glucosa se mantiene alta en la sangre y eso genera lo que se conoce como una diabetes, ¿ya? No ocurre por este mecanismo en específico, pero es solamente un ejemplo de lo que podría ocurrir, ¿ya? O sea que todo el organismo está en un equilibrio constante, lo cual se llama homeostasis, y por eso es necesario que la enzima se pueda regular, que pueda aumentar su actividad o que pueda disminuirla según corresponda. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, ¿qué podría ocurrir si una enzima no es posible de ser regulada? La verdad es de que esa acción que está determinada por lo que está haciendo esa enzima, esa acción, de cierta manera, es impredecible y es incapaz de responder frente a los estímulos del entorno. Y al pasar esto, el organismo se encuentra en peligro. Un organismo que no es capaz de responder frente a ningún estímulo es un organismo que está en serio peligro de dejar de vivir, ¿ya? Finalmente, la última pregunta hace alusión acerca de qué ocurriría si las enzimas no ocurrieran. En este caso, la velocidad de las reacciones químicas por lo general son muy lentas y la única forma de aumentar su velocidad es subiendo la temperatura, pero a nivel celular es imposible. Si yo subo mucho la temperatura, las células se mueren y con ello se mueren los seres vivos. Por ende, la presencia de las enzimas que me permiten hacer que las reacciones químicas ocurran rápidamente sin tener que subir la temperatura es lo que permite la vida. Si es que las enzimas no existiesen, sería muy difícil que existiese la vida de forma, o la razón por la cual ocurre esto es porque las reacciones ocurrirían tan lento, tan lento, que no sería capaz de generarse una organización necesaria para poder cumplir con los parámetros necesarios para que un organismo sea considerado como vivo. No es capaz de hacer los procesos que lo mantienen vivo como tal, ¿ya? Entonces, esa es la retroalimentación, chiquillos, y espero que le haya quedado más claro.